Mi nombre es Paul y llevo más de 10 años viviendo de las redes sociales. He trabajado con marcas internacionales, he creado contenido que ha llegado a millones de personas y sobre todo he aprendido qué funciona y qué no funciona para crear un negocio real gracias a tu contenido. En este curso gratuito te voy a enseñar paso a paso cómo empezar a monetizar tus redes sociales desde cero, incluso si ahora mismo no tienes ningún tipo de experiencia o audiencia. Y si después de verlo quieres ir más allá, en mi comunidad privada tienes formaciones exclusivas, soporte directo conmigo y un grupo de creadores que están creciendo y generando ingresos gracias a su contenido. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción y en un comentario fijado para que te unas y empieces a crear tu negocio digital. Y ahora te dejo con la formación. Espero que te guste. Bienvenido a este curso en el que vas a aprender a cómo monetizar tus redes sociales desde cero. Lo que significa tener un negocio, crear un negocio a través de las redes sociales, a través de la creación de contenido. Básicamente vamos a aprender a cómo convertir esas visitas, esos likes en ingresos reales y te voy a contar el camino paso a paso para transformar pues, la pasión que tú tengas en un negocio rentable en redes sociales. Así que vamos allá, que estoy muy emocionado de empezar esta formación que estoy seguro que te va a servir muchísimo. Vamos primero de todo a entender qué conseguirás en este curso. Lo primero es un mapa completo. Entenderás cómo todas las rutas posibles para monetizar tu contenido de forma efectiva este año en 2025. Vas a tener un plan de acción. Al final diseñaremos una estrategia personalizada para que puedas implementar en los próximos 30 días y también te va a ayudar a evitar errores. Al final conocerás los fallos críticos más principales que impiden al 90% de los creadores generar ingresos a través de las redes sociales. El recorrido del curso básicamente es un primer módulo de mentalidad en el que pues, vamos a hablar de los fundamentos psicológicos y conceptuales para posicionarte correctamente desde el inicio, porque la parte mental en este tipo de negocios es fundamental. De verdad, yo no le daba tanta importancia, pero es muy importante. En el módulo 2 hablaríamos del nicho y de la oferta, en cómo encontrar y validar tu espacio perfecto en el mercado, porque al final hay mucha gente que me viene con dudas de si es correcto escoger un nicho u otro, o si tienes que estar en un nicho más grande o en un nicho más pequeño. Pues vamos a solventar todas esas dudas. El módulo 3 hablaremos de monetización. Vamos a hacer una exploración detallada de cada modelo de ingresos y de cómo implementarlo. También te voy a explicar cuáles son mis fuentes de ingresos y cómo gano dinero exactamente yo, porque al final cada creador es un mundo, o cada proyecto, cada negocio en redes es un mundo, pero realmente pues hay muchas cosas que tratar en ese apartado. Después en el módulo 4 tendríamos la parte de contenido estratégico, pues es aprender a crear sistemáticamente el contenido que atrae y convierte, porque al final no solamente queremos muchas visitas y muchos seguidores, que también, pero eso lo único que hace es, está muy bien llenarnos el ego, que está genial, pero al final lo que importa, ¿qué es lo que importa? Pues ganar dinero, que eso se convierta en un negocio, porque si tenemos muchos seguidores y muchas visitas y no ganamos dinero, eso no es un negocio. Y en el módulo 5 hablaremos de crecimiento y sistemas, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el escalado, la automatización y análisis para maximizar los resultados. ¿De acuerdo? Que también es una parte muy importante. Sin analítica, sin análisis de resultados, vamos sin rumbo en este negocio. ¿De acuerdo? Así que vamos primero de todo con el módulo 1, el módulo de mentalidad y fundamentos. En este caso vamos a hablar de la economía de la atención, lo que se llama el nuevo oro digital. La atención de tu audiencia es el recurso más escaso y más valioso del entorno digital actual, ¿vale? Al final todos estamos conectados, absolutamente todos, y todos estamos viendo contenido de otras personas. La gente que sepa atraer y captar la atención de la audiencia va a tener una máquina de crear dinero, básicamente. La secuencia del éxito sigue este patrón. Primero de todo, atención, captada de forma consistente, a través de las redes sociales, a través del contenido. En segundo lugar, confianza, construida con el tiempo. Obviamente, porque nos salga un vídeo de alguien no va a generar confianza en nosotros, pero a la que generamos un vínculo, con el tiempo, vamos conectando con esa persona, la seguimos, vamos viendo sus vídeos, ahí se empieza a generar esa conexión, esa confianza. Y después, cuando ya hemos generado esa confianza con la audiencia, esa confianza se convierte en ingresos, que al final ese es el resultado final y es el resultado pues natural, ¿vale? En este caso. Entonces, así es como funciona un poquito la secuencia del éxito, ¿no? En esta nueva era del oro digital. Vamos ahora con los 3 caminos para el creador digital.
Aquí tenemos 3 formas con las que podemos emprender este negocio en redes sociales. Lo primero sería desde nuestra marca personal, como por ejemplo hago yo. O sea, al final tú eres el centro, tu rostro, tu voz, tu personalidad, al final son el activo principal. Ideal pues para negocios de coaching, de consultoría, de servicios, pero también de muchas otras cosas. Ejemplo, yo mismo, o aquí te pongo ejemplos ficticios, no existen, pero por ejemplo el típico que hace contenido de fitness, pues normalmente en el nombre de usuario y en el nombre siempre está su nombre y la foto de perfil acostumbra a ser su cara, pero al final es una persona que a pesar de, como todos, que nos gustan mil cosas y mil historias, al final hace solamente contenido de fitness. O, por ejemplo, yo hago solamente contenido de IA, de marketing, etc. Bueno, pues es un poquito eso al final. La marca personal, para mí, obviamente, es lo que más sentido tiene, sobre todo, obviamente, en estos sectores. En segundo lugar, una marca temática o una marca comercial, llámale como quieras, al final estás construyendo un medio de comunicación en torno a un tema. Puedes investigar, puedes integrar a otros creadores y otras voces, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Una cuenta que se llama Finanzas Claras y al final es un contenido educativo sobre inversiones. ¿Cuál es lo bueno de eso? Al final lo bueno de eso es que aquí puedes tener una persona que, por ejemplo, contratar a una persona, o puedes tener varias personas que hagan contenido para tu marca, o en un futuro esa marca te la vas a poder vender porque no va a depender de tu propia persona, ¿no? Al final todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Esto es más corporativo, más empresarial, sería otra estrategia, otro estilo. Y en tercer lugar tenemos el Ghost Creator, ¿vale? O el UGC, también hay varias ramas en este aspecto, que al final es crear contenido para otras marcas o personas, pero no necesitas audiencia propia para generar ingresos, ¿vale? Y te pongo el ejemplo, Laura Creativa, que es una creadora de Reels para pequeños negocios. Son estas personas que crean contenido para marcas, pero ellos quizás no tienen seguidores, pero al final están trabajando para otras marcas, tanto puede ser escrito como creación de vídeo, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, un creador, un Ghost Creator o un OGC podría trabajar para una marca temática que tú hayas creado. Y al final sería la cara visible de tu marca, ¿vale? Tenemos un poquito cómo funciona y esas serían como las 3 formas de monetización en este caso que tendríamos. ¿Cuáles son los 3 errores que están frenando tu monetización y también tu crecimiento? Lo primero de todo, y esto yo he aprendido muchísimo de esto, así que os puedo contar un montón, es el perfeccionismo paralizante, ¿vale? Querer que todo sea perfecto antes de publicar. La realidad es que el contenido perfecto que nunca se publica genera exactamente 0 euros. ¿Qué significa esto? Yo me doy cuenta que trato con muchísima gente que quiere empezar un proyecto y me dice, Paul, es que no tengo la cámara adecuada, es que no tengo un fondo bonito, es que todavía no hablo bien a cámara. 1000 historias, 1000 excusas que lo único que hacen es frenar tu crecimiento y frenar tus ingresos. Yo siempre lo digo, es mejor subir una cosa que no sea perfecta que no subir nada. ¿Vale? Es decir, al final vas a ir aprendiendo haciendo. Y yo he aprendido mucho de eso porque al final yo me he esforzado mucho en actuar, en subir contenido, Y sí, esos vídeos quizás no eran... Yo aspiro a crear un contenido de cierta forma, pero quizás no estoy en el punto en el que pueda hacerlo ese contenido. Bien, pues no pasa nada. Voy a hacer lo que pueda con lo que tengo ahora mismo. Y es importantísimo romper esa barrera y empezar a publicar contenido. Muy, muy, muy importante, ¿verdad? Os lo digo, no sabéis cuánto importante es esto. En segundo lugar, el síndrome de plataforma. Otra cosa que es saltar constantemente pues, entre redes, buscando el truco mágico, la consistencia en una o dos plataformas siempre supera la dispersión en 5. Bien, esto se aplica a plataformas, pero también a contenido. Muchas veces vemos vídeos que se han hecho virales y pensamos, oye, nosotros también podríamos hacer ese formato de contenido e intentar replicarlo. Oye, quizás no es para ti ese formato de contenido, quizás tienes que centrarte en lo que tú estás haciendo. Al final, perdemos mucho el foco en intentar hacer cosas diferentes constantemente, en intentar estar en todos sitios, en que si tengo que tener una newsletter, que si tengo que estar en LinkedIn, que si tengo que estar en YouTube, que si... Quizás tenemos que empezar primero todo por una cosa y cuando nos funcione ya saltaremos a la siguiente, pero... Cuidado con dispersarnos demasiado con formatos o con plataformas, ¿de acuerdo? Esa sería un poquito la reflexión. Y en tercer lugar, la comparación tóxica. Medirte con creadores que llevan años en el sector, al final estás comparando tu episodio 1 con su temporada 10, ¿no? Y eso es cierto, al final nos comparamos mucho con los referentes que podemos tener en redes sociales, pero no tiene sentido compararse con eso, porque al final...
seguramente tienen más dinero que tú, seguramente tienen más recursos que tú, más experiencia que tú, y por lo tanto no vas a poder hacer el contenido ni ganar el dinero que están ganando esta gente. Es normal, no pasa nada, tú tienes que trazar tu propio camino y lo importante, en vez de compararte con otros, compárate contigo mismo. Mira el contenido que estás haciendo ahora, mira el que hacías hace 3 meses y seguro que estás mejorando en muchísimas cosas. Así que céntrate en esa parte que es la más importante. Vamos con el siguiente punto, que es el roadmap mental, ¿vale? Lo que serían las cuatro fases del creador. Así yo lo he estructurado para que sea un poquito orientativo. Lo primero de todo sería el aprendiz, ¿no? Los primeros 3 meses en el que estás empezando a crear tu propio contenido y estás en una fase, pues, de experimentación, ¿no? Estás en una fase de descubrir tu voz, de tus primeros seguidores, por lo tanto, pues aquí no tienes límites, tienes que experimentar, tienes que probar. Pruebo este vídeo, pruebo a grabarlo así, pruebo a grabarlo de otra forma. Al final estás jugando y es una parte muy bonita en la que poco a poco pues vas, digamos, definiendo un poquito en qué te conviertes o qué tipo de creador vas a ser. En segundo lugar, digamos, hay la parte de el consistente, ¿vale? Que serían de los 3 a los 9 meses. Ya empezamos a tener ya una rutina, ¿no? Una rutina establecida. Ya tenemos una pequeña comunidad inicial, aunque sean nuestros amigos, pero bueno, ya empezamos a tener esos primeros seguidores y ya empezamos a obtener nuestros primeros resultados, que si un vídeo empieza a tener visitas, que se empieza a seguirnos gente de nuestro sector, y aquí empezamos a ver un poquito la luz y empezamos a ver que las cosas van funcionando, ¿no? La siguiente fase es la fase rentable. Que eso pasa a partir de los 9 a los 18 meses y es cuando ya tenemos una oferta validada, unos ingresos recurrentes y al final unos sistemas básicos. De todo esto ya profundizaremos más adelante, no te preocupes, por favor no te agobies, porque ya verás que es muy sencillo. Y igualmente estos meses, estos timings, evidentemente son orientativos sencillamente para que tú tengas un roadmap, un esquema mental, ¿vale? En tu cabeza para que puedas entender un poquito cómo va a ir esta historia. Y por último tendríamos la parte de escalable, que sea a partir de los 18 meses, tú ya estás ya como muy acostumbrado o acostumbrada a crear contenido, ya te está funcionando, estás ganando dinero, pero empiezas ya a escalar, a contratar equipo, a tener múltiples fuentes de ingresos y al objetivo soñado, que es esa libertad financiera. Eso sería un poquito la estructura o los pasos que vas a ir siguiendo como creador o como, digamos, emprendedor online en redes sociales. Bien, ¿en qué fase te encuentras? Ese es el tema. Primero de todo tenemos que identificar cuál es tu posición actual para establecer expectativas realistas y planificar los siguientes pasos estratégicos. Eso es clave. ¿En qué punto estás? Piénsalo bien. Recuerda, al final no puedes saltarte fases, pero puedes acelerar tu proceso con las estrategias correctas. Y por eso me tienes aquí, para ayudarte en todo este proceso. Vamos con el siguiente módulo, el módulo 2, elección de nicho y propuestas de valor. Te voy a explicar la fórmula del nicho rentable. Esto es importantísimo y lo tienes que tener claro. Lo primero de todo es entender estos 3 grandes bloques: la pasión, el conocimiento que tú tengas de un tema determinado y la capacidad de pago, la capacidad de monetización que tenga eso, ¿de acuerdo? Cuando se unen esos 3 elementos, encontramos lo que es el nicho rentable ideal, porque estamos juntando tus habilidades con tu experiencia, con un interés real de mercado. Porque si a ti te gusta mucho una cosa y sabes mucho de un tema, pero no hay un interés real de mercado, no hay una capacidad de monetización de este nicho, quizás sería un mal nicho para hacer contenido. ¿Sí? Realmente esto es importantísimo porque tienes que tener en cuenta estos 3 elementos. ¿De acuerdo? Estos 3 elementos. Ahora te lo voy a explicar de una forma más concreta. Por ejemplo, te voy a poner a mí de ejemplo. Yo al final tengo una pasión que puede ser crear contenido. Yo empecé creando contenido, me encanta crear contenido, me encanta ayudar a la gente, ¿vale? Y se unen estas cosas. Pero tengo unos conocimientos, porque llevo tantos años viviendo de las redes sociales, tantos años, que al final he aprendido muchísimo. Y por lo tanto tengo unos conocimientos que van relacionadas con la pasión que yo tengo. Pero es que además hay una capacidad de pago, una capacidad de monetización. ¿Por qué? Porque hay muchas personas interesadas en aprender lo que yo sé. Y aquí es donde encuentro el nicho rentable, la capacidad de monetizar eso. ¿De acuerdo? Espero que con esto haya quedado un poquito más claro. De hecho, para explicártelo bien y para que lo acabes de entender,
que te voy a explicar qué sucede cuando falta un elemento. De estas tres grandes bolas es importante que estén los tres, porque al final si solamente tenemos pasión y conocimiento, sin capacidad de monetización, al final tendrás un hobby que está muy bien, pero que será complicado de monetizar, ¿no? Por ejemplo, un canal sobre poesía minimalista en arameo. Pues imagínate que eres un friki de eso, pero esto no vas a tener la capacidad de monetizarlo. ¿Sí? O por ejemplo, imagínate que tenemos una pasión con capacidad de pago, capacidad de monetización, pero ¿qué va a pasar? Que la audiencia detectará tu falta de experiencia y al final buscará otros expertos en el sector. Y necesitarías invertir en formación primero, ¿no? Imagínate que a mí me encanta, yo qué sé, la cocina. Me encanta la cocina y quiero hacer un canal de cocina, pero soy un desastre cocinando. Pues evidentemente la gente me va a decir, oye, muy bien que te encante la cocina, pero mejor seguimos a otro creador que sepa cocinar, ¿no? Yo creo que este ejemplo es bastante real y aclara mucho este punto. Y por último, imagínate que tenemos conocimiento y tenemos la capacidad de monetización, pero no hay una pasión detrás. Pues al final te quemarás rápido. Si entras aquí sencillamente porque solamente quieres ganar dinero, pero no te gusta de lo que vas a hablar o lo que vas a hacer, al final la consistencia necesaria para crecer se vuelve una tortura si no disfrutas del proceso. Y esto es así, ¿de acuerdo? Es decir, obviamente habrá cosas que te van a gustar más y cosas que te van a gustar menos, pero lo que hay que entender es que al final es algo que tienes que disfrutar, sí o sí, porque si no va a ser muy complicado. ¿De acuerdo? Vamos ahora a hablar de lo que es el macro versus el micro nicho y cuál elegir, ¿vale? Aquí también hay muchísimas dudas, incluso yo mismo he tenido muchísimas dudas durante muchísimo tiempo y a día de hoy puedo incluso tener ciertas dudas. Ya verás, porque por eso te lo voy a explicar. El macro nicho es el nicho grande donde podemos englobar varios temas de los que nosotros podemos tratar, ¿vale? Al final, el macro nicho tiene un mayor alcance potencial, vas a tener más visitas, también vas a tener más competencia y vas a tener una monetización más diversificada, ¿de acuerdo? Ejemplos, pues por ejemplo, bienestar general, productividad, finanzas personales, son como nichos como muy grandes. ¿Y qué sería un micronicho entonces? Pues una audiencia mucho más específica, donde vas a tener menos competencia directa y vas a tener una monetización mucho más especializada, que también menos ofertas de monetización. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yoga para embarazadas, ¿no? Yoga sería un macro nicho y yoga para embarazadas sería un micro nicho. Productividad para opositores, súper micro nicho. Inversión de rates españoles, súper micro nicho, ¿no? Yo, por ejemplo, yo podría hacer un contenido solamente, tendría un canal de solamente para ayudar a gente que quiere crecer en YouTube. O puedo hacer un canal de cómo crecer en redes sociales. O puedo hacer un canal que es lo que tengo, que es contenido de muchísima variedad, ¿no? IAS, marketing, todo lo que gire alrededor al final del mundo del marketing digital, tecnológico, inteligencia artificial, etc. Y por lo tanto hago contenido en un macro nicho, ¿no? Al final, la estrategia por eso recomendada siempre es empezar con un micro nicho y al final ir expandiendo gradualmente. Es lo que empecé a hacer yo. Yo empecé haciendo solamente contenido formativo de crecer en redes, tips y trucos de crecer en redes, y poco a poco fui abriendo ese nicho, ¿de acuerdo? Así que lo ves en mi propia experiencia, pero siempre empieza por un nicho muy concreto, ¿de acuerdo? Esa sería mi recomendación claramente, ¿de acuerdo? Vamos con ejemplos de micronichos rentables en 2025, por si estás perdido y no sabías por dónde empezar. Por ejemplo, bienestar para profesionales remotos, ¿no? Focos en ejercicios de 15 minutos, ergonomía y gestión de estrés para trabajadores en casa. Hoy en día que muchísima gente está trabajando desde casa. Eso sería un micronicho. Cocina sostenible para singles, para solteros, ¿no? Recetas para una persona, optimización de compra y almacenamiento inteligente. Porque ocurre mucho que las compras, cuando tú vas a hacer compras en supermercado o cosas así, normalmente las cosas vienen como para familias, ¿no? Pero si tú vives solo, pues entonces es como que los platos, las raciones no están como adaptadas a eso. Pues eso sería un micronicho. Coaching de opositores específicas, ¿no? Técnicas de estudio y gestión emocional para un tipo concreto de oposición. Notaría, judicial, eso sería un micronicho. O, por último, otro ejemplo, decoración low cost para pisos de alquiler. Transformaciones que no incluyen obras. Y al final, digamos, cuando estás de alquiler no puedes invertir dinero en obras, por lo tanto, pues eso sería un micronicho, ¿no? Sin obras, soluciones desmontables y consejos pues, para negociar con caseros. Eso sería un micronicho. Vale, así que lo primero de todo vas a tener que crear lo que es el canvas de la propuesta de valor. Entonces, lo primero de todo que te dicen es
porque esto es de carrera de marketing básicamente, es el dolor principal del avatar, ¿vale? Eso significa qué problema específico resuelves, ¿de acuerdo? Define el punto de dolor concreto que tu contenido y servicios alivian. Y eso lo tendrías que poder hacer con una frase, ¿vale? Es decir, ¿qué contenido subes? Pues enseño yoga para embarazadas. O ayudo a personas a superar el estrés, o ayudo a personas a salir de una ruptura. Yo qué sé, ¿vale? Eso sería el dolor principal. Vamos a centrarnos en eso. El resultado deseado. ¿Qué transformación ofreces, no? Articula el después, que tu audiencia conseguirá gracias a ti. Es decir, vale, tú ayudas porque hay un problema. Hay un problema en la audiencia. La audiencia tiene un problema. No puede decorar un piso de alquiler, no, teniendo en cuenta los ejemplos de antes. No puede cocinar bien porque vive solo, etc. Vale. ¿Y tú qué transformación ofreces? Eso es el después, ¿no? Que tu audiencia considera de ti. Es decir, lo que tú ayudas. Te ayudo a tal. Vale, pues eso sería el resultado deseado. ¿Y cuál es tu factor diferencial? ¿Por qué elegirte a ti y no otras personas? Es decir, al final tienes que centrarte en una ventaja competitiva frente a otros creadores similares, ¿no? Por ejemplo, yo ayudo a creadores de contenido y a marcas, al final, a crecer y a monetizar sus redes sociales. ¿Cuál es el factor diferencial que puedo tener yo? Pues, por ejemplo, que soy una persona que ya tengo una autoridad porque tengo millones de seguidores repartidos en las redes sociales, pero es que además tengo 10 años de experiencia viviendo de las redes sociales. Pues eso es un factor diferencial. Hay mucha gente que da tips y consejos de crecimiento en redes cuando no tiene ni su propia marca personal desde hace un año, quizás, ¿no? Bueno, pues ese sería un factor diferencial, ¿no? Como ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo también para que tú puedas entenderlo, ¿no? Esa propuesta de valor. Antes sería enseño yoga online, después ayudo a mujeres profesionales de 35 a 45 años con dolor lumbar crónico a recuperar su movilidad en 10 minutos diarios, sin equipamiento específico ni experiencia previa, usando mi método YES, yoga espiritual secuencial, que desarrollé tras superar mi propia lesión de columna. Este storytelling, esta historia, esto es muy potente. Cuanto más puedas concretar esta propuesta de valor, mejor te va a funcionar. Si tú pones, sí, yoga creator, hombre, ¿sabes? A la hora, para crear contenido está bien. Ahora bien, cuando quieras monetizar eso, es mejor que seas concreto, ¿de acuerdo? Vamos ahora con la validación express en 48 horas, ¿vale? El primer día, yo te recomiendo que hagas una investigación inicial. Puedes hacer una encuesta rápida, de 10 a 15 personas de tu audiencia potencial. Puedes buscar palabras clave en Google Trends o en YouTube. O puedes incluso hacer análisis de 3 o 5 competidores directos, ¿vale? Ver el engagement, los comentarios, ver qué contenido están subiendo, ¿vale? Una pequeña investigación inicial, eso es lo que podrías hacer el primer día. El segundo día podrías hacer entrevistas profundas. Puedes empezar incluso teniendo conversaciones 1 a 1 con 3 o 5 personas que podrían ser tu perfil ideal realmente. No es ninguna tontería, porque al final empiezas de cero, empiezas sin saber realmente qué es lo que le interesa a tu audiencia. Te recuerdo, estamos hablando de cómo monetizar. O sea, al final, recuerda que el objetivo es ganar dinero de las redes sociales. Por lo tanto, no se trata solamente de tener visitas. Se trata de poder ofrecer algo para ganar dinero. Porque si no, vamos a tener un problema. Entonces, las preguntas clave. ¿Cuál es tu mayor reto? Por X motivo, ¿vale? Documentar objeciones y terminologías que usan, ¿vale? ¿Cómo se comunica ese público ideal tuyo? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué objeciones, ¿no? ¿Qué dudas? ¿Qué problemas? Todo eso, pues lo puedes ir documentando. Y en el análisis final, pues al final, ¿qué problemas hay? ¿Hay problemas recurrentes mencionados? ¿Has visto cosas que se han mencionado? ¿Existe disposición para pagar por soluciones? Es decir, ¿esas personas serían capaces de pagar por una transformación, por una solución a ese problema? ¿Y hay competencia sana? No saturación ni ausencia total, ¿vale? Es decir, es un mercado que está vivo, pero que tampoco no está ni muy saturado, ni que tampoco no hay nadie, porque si no hay nadie, pues significa que no hay dinero ahí. Todo este tipo de cosas son cosas que te tienes que preguntar. Ya te digo, esto sencillamente experimentando, buscando, ya puedes encontrar muchísima información sobre eso, ¿vale? Pero cuanto más puedas ir y bajar al barro y poder hablar con personas, pues casi que mejor. Bien, ¿cuáles serían las señales de validación positiva? Primero de todo, señales de demanda, ¿vale? Al final te das cuenta que múltiples personas mencionan que tienen el mismo problema y dices, oye,
Veo muchas personas que tienen ese mismo problema, esa misma dificultad. Además, ves que hay una tendencia creciente en búsquedas relacionadas. Ves que hay mucha gente que cada vez se está metiendo en el mundo y está buscando y te estás dando cuenta que hay interés. Ves preguntas frecuentes en foros, en grupos, en redes sociales y comentarios activos en vídeos de competidores, ¿vale? Es decir, en creadores que están haciendo lo que tú quieres hacer, qué comentarios hay, qué comenta la gente, qué es lo que opina la audiencia. Y en segundo lugar, las señales de monetización. Si ves que hay competidores con ofertas similares funcionando, significa que hay dinero. Si ves disposición explícita a pagar en entrevistas o sencillamente porque sabes que es un sector en el que esa gente está dispuesta a pagar por esa solución. En tercer lugar, existencia de productos o servicios relacionados. Si ves que hay gente que está vendiendo productos o servicios relacionados con ese problema en concreto, ¿de acuerdo? Y por último, si ves que hay una audiencia con capacidad adquisitiva verificada. Es decir, tú puedes hacer contenido de algo que se cumpla todo eso, pero si la gente que lo ve no tiene dinero, pues va a haber un problema. Vamos con el módulo 3, los modelos de monetización, una parte importantísima de cualquier negocio digital. Primero de todo, el panorama global de la monetización. La mayoría de creadores se centran en la punta del iceberg, pero el verdadero potencial financiero está bajo la superficie. Esto, ¿verdad? Ocurre mucho. Yo veo muchos creadores con muchos seguidores que apenas están monetizando. Y aquí no se trata solamente de aprender a crear contenido, se trata de aprender a ganar dinero con tu contenido. Y por eso estoy aquí. Primero de todo, los pilares de la diversificación. ¿De acuerdo? Monetización 360. Una estrategia óptima que combina múltiples fuentes de ingresos complementarias, reduciendo la dependencia de una sola plataforma o modelo. Esto es importante, porque al final, si dependes solo de los sponsors, tienes un problema. Si dependes solo de YouTube, tienes un problema. Si dependes solo de que vendes no sé qué, un servicio, tienes un problema. ¿De acuerdo? Así que hay que diversificar. Ingresos directos. ¿Qué son los ingresos directos? Cuando tu audiencia te paga directamente por tu contenido, productos o servicios. Es decir, si estás ofreciendo un servicio, un curso, o te paga directamente por donaciones porque eres streamer, cualquier cosa, eso es ingresos directos. ¿Cuáles son los ingresos indirectos? Terceros te pagan por acceder a tu audiencia, ¿vale? Publicidad, patrocinios, afiliados, ¿vale? Todo eso es, por ejemplo, mi principal fuente de ingresos, ingresos indirectos. Yo gano más de todos los sponsors, de las visitas y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, al final es eso lo importante. Entonces, en este caso, el equilibrio ideal, supuestamente, es que el 70% venga de ingresos directos, ¿vale? Es decir, yo lo estoy haciendo mal, imagínate. ¿Por qué? Porque al final son más estables, porque dependen de ti, y el 30% son los ingresos indirectos, pues es más complicado, ¿no? Es más complicado porque al final no dependen tanto de ti. Sencillamente para que tengas un mapa mental sobre este tema. Bien, ¿cómo implica o cómo funciona la monetización por publicidad? ¿Vale? Primero de todo, tenemos los programas de partners, como puede ser el YouTube Partner, que es el más habitual, el que ya conoces, que es al final el dinero que nosotros ganamos los youtubers por las visitas. Para empezar a ganar dinero de YouTube, lo primero es que tienes que tener 1000 suscriptores y en segundo lugar, haber acumulado 4000 horas de reproducción en los últimos 365 días. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, si cumples esos requisitos, vas a poder monetizar tu canal. YouTube te paga todos los meses, si llegas a un mínimo de, creo que son $80 o $100, te hace un pago tu transferencia bancaria y ya está. ¿Cuánto vas a ganar? Pues aproximadamente entre 0,5 a 5 a 10 en lo mejor de los casos, euros o dólares por cada 1000 visualizaciones, dependiendo del contenido que tú hagas, dependiendo del público al que vaya destinado, etc. Después hay otros programas de partners como el de Instagram, el de Facebook, ¿vale? O incluso el de TikTok. Pero al final estos son programas que no están en todos los países, así que tampoco hace falta centrarnos más en eso. El programa de partners en la comunidad hispana, el que realmente es rentable y el que tiene sentido es el de YouTube. Y yo soy youtuber desde hace toda la vida, así que eso está clarísimo. Bien, eso es la monetización por publicidad. ¿Cuáles son los pros y contras de esta publicidad o de estos dineros? El pro es que al final son ingresos pasivos, que al final tú vas subiendo contenido y vas teniendo esos ingresos. Y el contra es que al final necesitas muchas visitas, ¿vale? Para tener unos ingresos significativos. Es decir, para poder ganar dinero de YouTube, para tener un sueldo de $2000, $3000, pues necesitas, oye,
pues bastantes miles, incluso millones de visitas. Entonces, bueno, al final es algo que es complicado y por eso al principio la mejor forma de monetizar quizás son otras opciones. Esto es algo que vas a tener como extra cuando vayas creciendo, pero quizás no va a ser la principal, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Bien, siguiente forma de ganar dinero. Los patrocinios y los brand deals, ¿vale? Al final esto, ya sabes lo que es cuando nosotros estamos colaborando con marcas. Es una de mis fuentes principales. Yo hago muchísimo contenido patrocinado, trabajo con muchísimas marcas todas las semanas y al final es una fuente muy rentable. Te lo digo de verdad, por eso me dedico a esto. Porque al final, a la que empiezas a tener tráfico constante, empiezas a tener una comunidad, perdón, realmente se paga muy bien. Y aquí se gana mucho por el trabajo que te va a llevar. Es bastante rentable. Entonces, ¿qué miran las marcas cuando van a trabajar contigo? Lo primero, el nicho específico, con una audiencia bien definida. Si haces contenido genérico, no vas a tener brand deals, a no ser que realmente tengas muchos millones de seguidores. Ahora bien, si eres contenido de nicho, pues va a tener más sentido y va a ser más sencillo que puedas colaborar con marcas. Así que es nicho específico. El engagement, mira el engagement. Al final es más importante que tengas visitas, que tengas comentarios, que no tanto el número de seguidores, que a día de hoy no importa realmente. En tercer lugar, la alineación de valores entre creador y marca. Pues obviamente, si te pones a decir tacos en los vídeos o eres una persona que da mala imagen, que tiene mala presencia, pues no quieran colaborar contigo. Al final, los valores que tú transmites son los valores con los que la marca se va a alinear y quieren una persona que se alinee con sus valores. Y por último, calidad estética y profesionalismo del contenido. Si tú tienes un contenido bien grabado, bien producido, bien profesional, buena imagen, etcétera, también hará que las marcas quieran trabajar contigo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las tarifas orientativas para este 2025? Pues, por ejemplo, en este caso, micro de 5K a 30K puede estar ganando 150, 500 euros por publicación. Estamos hablando de seguidores, ¿eh? En este caso, medio, si tienes entre 30, 100K, puedes estar ganando $500 o euros. Voy a hablar con dólares, con euros, que está más o menos ahí, ¿vale? Para que nos entendamos. 500, 2.000 euros, también depende de la red social, depende de lo que tú puedas ofrecer, ¿no? Más de 100K, pues 2.000 euros a 10.000 euros por publicación incluso, depende el impacto que tú puedas ofrecer. Y al final aquí, pues ya depende mucho del sector y depende mucho de muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores, exclusividad, derechos, uso de imagen, realmente hay muchas cosas y ya te digo, esto puede ser muy orientativo, pero que al final menos de 200 euros, 300 euros por una publicación yo ni aceptaría, si fuese pequeño, me refiero, ¿eh? Es decir, al final más o menos te puedes mover por esas cifras. Bien, entonces para que tú puedas trabajar con marcas, yo lo que te recomendaría es que crees un media kit de una página. No hace falta aquí hacer un PDF de 5 páginas para pasarse las marcas y que sea una locura. No, al final una página es suficiente donde vas a mostrar los datos claves, ¿vale? Al final son las estadísticas actualizadas de los seguidores, alcance, engagement. Eso es al final lo que les interesa a las marcas. Principalmente las visitas que tienes y de dónde son esas visitas. Ya está, ¿no? ¿Qué es eso? La demografía de la audiencia. Edad, ubicación, intereses, métricas específicas por plataforma. Puedes dividirlo por plataforma, CTR, retenciones. Bueno, eso. Pero al final lo que te digo. Visitas, seguidores, si quieres, y la audiencia. ¿De dónde es la audiencia? Eso es como lo principal. En segundo lugar, ¿cuál es esa propuesta de valor? Descripción clara de tu nicho y especialidad. Tono y estilo de comunicación distintivo y valores de marca personal alineados con marcas target, ¿vale? Es decir, al final, aquí tienes que, pues, redactar un breve texto, por ejemplo, hacer una breve presentación de qué es lo que eres, de qué contenido publicas contenido, ¿vale? Al final, una breve carta de presentación, por así decirlo. Y en tercer lugar, ejemplos de éxito. Aquí tal cual, tú pones ejemplos de colaboraciones que hayas tenido buenos resultados, ¿vale? O testimonios de marcas satisfechas y los enlaces del contenido patrocinado destacado. Es decir, colaboraciones que tú hayas hecho previamente, los pones ahí para que lo vean, para que vean lo que pueden hacer contigo. Si no tienes nada, no pasa nada, te inventas, haces un vídeo de una posible marca y lo subes. Y lo que tenga buenos resultados lo pones como ejemplos de éxito. Así de fácil. Todo esto lo puedes hacer con herramientas como Canva, por ejemplo, que tiene plantillas y puedes hacer eso. O con Beacons, que es esta página de multienlace que utilizo yo, que también te puedes crear como un media kit desde ahí, es como interactiva.
Bueno, al final lo hagas como hagas, al final lo que importa es el contenido. Así que lo puedes hacer como tú prefieras. Bien, siguiente forma de monetizar. Atención porque esto es importantísimo. Marketing de afiliados. Esto es también una parte muy importante de cómo gano yo dinero en mi negocio de creación de contenido y es algo que a veces pasa desapercibido, pero es muy rentable. De verdad, es muy rentable. El marketing de afiliados básicamente es cuando nosotros estamos ganando dinero por recomendar un producto o un servicio de otra empresa. ¿De acuerdo? Es decir, si yo te recomiendo un programa, por ejemplo, mira, he encontrado esta nueva IA que te hace vídeos, que no sé qué, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción y tal. Es seguramente porque yo ahí tengo un enlace de afiliado. ¿Y qué pasa? Que si tú te haces cliente de ese servicio, yo me quedo una comisión por cada venta. Esto es muy rentable. Se puede hacer con SaaS, con programas, con IAs. Se puede hacer con productos físicos. Por ejemplo, en el sector de la nutrición, del deporte, hay un montón de suplementos o de ropa deportiva que tienen afiliados, ¿vale? Eso hay muchísimos. Tenemos plataformas masivas como Amazon o AliExpress que tienen programas de afiliación con todos sus productos. Tenemos programas directos con cada herramienta, con cada SaaS, con cada empresa. O tenemos marketplace de diferentes nichos, como Hotmart, por ejemplo, que es una plataforma de cursos, y ahí tú puedes registrarte como afiliado y empezar a ser afiliado de diferentes cursos. Para trabajar con afiliado no tienes que tener contacto directo con la marca. La mayoría de marcas tienen su propio programa de afiliado. Es tan sencillo como entrar en su página web, buscar en el footer, en la parte de abajo, y normalmente siempre tienen una parte donde pone programa de afiliados. Ahí vas a ver si está, pues hay un programa de afiliados. Sencillamente tú te vas a registrar, te van a dar un enlace con tu código y a partir de ahí tú vas a empezar a ganar dinero por cada marca que tú quieras colaborar. Así que la forma más sencilla de ganar dinero en redes sociales cuando no tienes un producto es al final recomendando los productos y los servicios de otras empresas y ganándote comisiones. Es la primera forma, la más fácil y además es una forma muy, muy, muy rentable si te funciona el contenido. Así que esto es lo que yo te diría. Y al final quiero hacer un pequeño disclaimer. Quiero recordarte que solo promociona productos que realmente uses y que recomendarías a un amigo, ¿vale? Es decir, al final la confianza que crees con tu audiencia es clave y no puedes estar aquí recomendando cualquier cosa porque si no vas a parecer un vendedor y no queremos eso tampoco, ¿no? Así que esa parte es importante. Bien, ¿cómo sería una estructura de review honesta para afiliados? Lo primero de todo sería el contexto personal, que explicases por qué necesitabas este producto o este servicio y cómo lo descubriste, ¿no? Al final tienes que personalizar una historia para que parezca auténtica, para que se vea que al final tú eres usuario o posible usuario de esa marca. Pros y contras reales. Menciona primero lo negativo para establecer credibilidad. Luego destaca lo positivo con ejemplos concretos de tu experiencia. Si tú sencillamente sales en un vídeo diciendo mira qué bonito, mira qué espectacular que es esto, pues a ver, quizás me pareceré que, y además me pones tu enlace, quizás estoy viendo que eso es demasiado venta. Así que puedes eso, mencionar cosas negativas, pero sin pasarte, pero al final, bueno, he estado probando tal, no sé qué, pero esta es la mejor que me ha gustado por esto. A pesar de que no tiene no sé qué, pero es la mejor en lo que sea, ¿vale? Eso al final depende de cada producto, obviamente. En tercer lugar, alternativas consideradas. Puedes hacer comparaciones con una o dos opciones que también evaluaste, y al final refuerzas por qué te quedaste con esta, ¿no? Pues mira, me he comprado estas zapatillas de running, tengo estas, estas y estas, y me he quedado con estas porque son más bonitas, porque son más cómodas, lo que sea. Por ponerte un ejemplo. Y después, en cuarto lugar, tienes que hacer un call to action, es decir, una llamada a la acción honesta. Al final, si estás considerando X y valoras Y, pues te funcionará genial. Si busca Z, quizás no sea para ti. Al final, es importante que se lo recomiendes, obviamente, a las personas que realmente les puede aportar, porque si no, pues vas a tener un problema con eso. Bien, vamos con el siguiente tema y son los infoproductos escalables. Atención, porque esto es muy importante. Un infoproducto es todo lo que sea un producto que tú puedas vender, que sea formativo y que además sea digital, ¿vale? En este caso tenemos un ebook rápido. Tú puedes crear, si haces un contenido formativo de IA, de ciencia, de lo que sea, puedes hacer un ebook rápido de unas 20-50 páginas con una solución específica, ¿vale? Eso sería el primer producto digital, el primer infoproducto que tú podrías tener. También podrías vender plantillas o recursos que sean herramientas prácticas de uso inmediato en tu sector, ¿vale? También, en tercer lugar, un mini curso
Un mini curso de 3, 7 módulos, formato vídeo, más un PDF, al final con un resultado concreto. Un mini curso es fácil de vender. Y por último, podrías tener un curso completo, ¿no? Con una experiencia transformacional, con una comunidad y con soporte. Eso sería como ya el next level, ¿no? Al final todo esto es una forma de escalar ese negocio de formación que tú estás haciendo en redes sociales con tu contenido, y es algo que es muy rentable realmente, y por eso todo el mundo lo hace, y lo puedes tener todo, ¿eh? Al final es una forma de escalar a ese posible cliente. Al final, la estrategia de escalera de valor comienza con un producto de bajo precio, ¿vale? Bajo precio hablamos de eso, de 20 euros, 50 euros, y aumenta gradualmente hacia oferta premium, ¿vale? Es decir, ¿cómo funciona la escalera? Pues básicamente te conocen, porque subes contenido, vamos a imaginar, de nutrición. Te conocen, te empiezan a seguir en redes sociales y al cabo de un tiempo que ya pues tienes esa audiencia fidelizada, les vendes ese ebook. A esas personas que les han vendido un ebook, que te han comprado, después, si les ha gustado, les vas a poder vender pues otras cosas, les vas a poder vender un curso, les vas a poder vender más cosas ya más caras, porque son personas que les has ya vendido algo, y si son personas que han quedado satisfechas, te van a comprar las cosas más caras. Es difícil que de primera, sin conocerte, te compren algo como muy caro, ¿vale? Así es como funciona lo que se llama la escalera de valor en los infoproductos. ¿Cómo sería la metodología preventa? Pues al final, el paso 1 sería un mínimo producto viable, ¿vale? Al final tendrías que crear un índice detallado, más una introducción, más un módulo completo como muestra. En segundo lugar, podrías ofrecer una oferta exclusiva a los fundadores, a esas personas iniciales que entren, ¿no? Pues un precio reducido de hasta el 50% para esos primeros compradores, sencillamente a cambio de un feedback, a cambio de que te digan qué opinan, si les ha gustado, si no, etc. Y el paso 3 sería una co-creación. Al final podrías entregar módulos semanales incorporando feedback en tiempo real de lo que te están diciendo. Oye, pues podrías hacer esto, vale, pues yo te lo hago, ¿no? Tal. Eso es lo que yo he ido haciendo también un poquito en la comunidad de Skool. Y el cuarto paso ya sería pues un lanzamiento completo con un producto finalizado, con testimonios de esos primeros usuarios. Eso sería como muy next level para una persona que quiera monetizar, sobre todo en contenido formativo, evidentemente. Porque si tú haces contenido de entretenimiento, este caso no aplicaría en la mayoría de casos. Eso sería solamente para gente que hace contenido formativo. Después, también tenemos otras formas de monetizar, como servicios premium y membresías, ¿no? Servicios de alto valor, como pueden ser mentorías, como las que ofrezco yo, por ejemplo, coaching grupales también, eso podrías hacerlo, consultorías específicas, VIP Day, ¿no? Una jornada intensiva en un día contigo, todo eso pues se puede monetizar. También las comunidades de suscripción, las membresías en plataformas como Skool, en Discord, etcétera, pues puedes crear membresías. El precio pues al final puede ser de 9 a 50, incluso a 100 al mes, según el valor y la exclusividad. Es importante en las membresías y en las comunidades la retención, ¿no? Tener una retención media de 3-6 meses con un objetivo de más de 9 meses. Al final lo que pasa mucho en las membresías es que la gente entra, al cabo de 1 o 2 meses quizás se va, ¿vale? Entonces es importante cuidar eso. Y el ETV, un valor de vida, ¿vale? O sea, 250 euros por miembro. Esto lo que significa es cuánto dinero de media tú ganas por cada miembro, ¿vale? Es decir, hay uno que se va a ir al primer mes, otro que se va a ir al cabo de 2 años. Bueno, pues de media cuánto tú ganas por cada miembro que entra en tu membresía. Vamos con el módulo 4, que es el módulo de la creación de contenido estratégico. Y es importante que tengas claro por qué lo hemos puesto de esta forma. Porque antes de crear ningún tipo de contenido, realmente, lo primero que tenemos que saber cómo vamos a monetizar ese contenido. Porque si no, estaremos subiendo contenido sin saber para qué. ¿Vale? Primero la monetización y después el contenido. Vamos allá. ¿Cómo funciona el embudo del contenido? En 3 capas. Esto es importantísimo. La capa 1, la primera parte sería el descubrimiento. Sería ese contenido que tú has diseñado para captar nuevas audiencias y maximizar el alcance. Ese contenido diseñado para viralizarse. Un contenido que puedes subir en formato shorts, reels, TikToks, post virales. Al final, aquí el objetivo es captar la atención en esos primeros 3 segundos y subir entre 3 y 5 vídeos a la semana. Es más que suficiente si están bien, pero tienen que estar bien. Y ya te digo, es un contenido que cuando tú lo creas, tienes que pensar que siempre lo va a ver gente que no te conoce. Y por lo tanto, cuidado con hablar con cierta complejidad o con hablar de cierto contexto que si no tienen.
¿vale? Tiene que ser algo para alguien que no te conoce, que no sabe nada, no sabe de qué hablas, no sabe quién eres, etc. La capa 2 sería la capa de la confianza. Es un contenido que al final sirve para profundizar la relación y demostrar esa experiencia que tú tienes. Esto lo puedes aplicar en formatos vídeos largos, en YouTube, en directos, en blogs, en hilos más largos, en stories, también en Instagram, ¿vale? Al final es un contenido para generar confianza con la gente que ya te conoce, ¿no? El objetivo es aportar valor sustancial y resolver dudas y sencillamente estar ahí, conectar con la audiencia. Y aquí, pues, con 1 o 2 semanales es más que suficiente realmente. Si hablamos sobre ambiente de vídeos largos o directos, si estamos hablando de stories, pues sería mucho más. Capa 3, ya estaríamos hablando del apartado de conversión. Aquí ya estamos en el apartado de un contenido que al final está invitando a una acción concreta que sabemos que es para generar ingresos. Y todo lo que sea emails, webinars, tutoriales premium, ¿no? Vídeos enfocados a la venta en YouTube, mensajes privados de Instagram, todo esto para vender. Al final el objetivo aquí es convertir la audiencia en clientes. No hay otro, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo final. Y aquí la frecuencia, pues con una pieza semanal o quincenal sería suficiente si la estrategia está bien desarrollada. Realmente, aquí el error que comete muchísima gente que está vendiendo en redes sociales es subir muchísimo contenido de venta. Nadie entra en redes sociales queriendo comprar nada, ¿vale? Así que es importante no ser pesados con eso y hacerlo de formas como ocultas, por así decirlo, no ocultas, pero no estar diciendo todo el rato que te estoy vendiendo algo, ¿de acuerdo? Ser un poquito sutil y elegante en este aspecto. ¿Cuál tendría que ser la distribución ideal de ese tiempo que tú tienes? Pues primero de todo, el 60% tendría que estar enfocado en el contenido de descubrimiento. Aquí estamos enfocados en crecer. Tenemos que crecer, crecer, crecer. Prioriza la creación de piezas cortas y atractivas que amplíen tu alcance. Puedes empezar por esos reels virales que vas a subir en las diferentes redes sociales. Tú creas los vídeos verticales y los subes a TikTok, a Instagram Reels, a YouTube Shorts, ¿vale? Y a partir de ahí empiezas ya ese crecimiento. En segundo lugar, con un 30% el contenido de confianza. Dedica ese tiempo a desarrollar material que demuestre tu autoridad en profundidad y a conectar con tu audiencia, que eso es importantísimo. Y en tercer lugar, solamente un 10% tiene que ser contenido de conversión, o también llamado contenido de venta. Un pequeño porcentaje con un enfoque directo en ventas y llamadas a la acción. Al final, el error más común es invertir esa pirámide, ¿no? En centrarse demasiado en vender antes de construir una audiencia comprometida. Y eso es importantísimo a tenerlo en cuenta. Calendario maestro de 30 días. Aquí vamos a hacer un calendario aproximado, ¿vale? Sencillamente, ya te digo, esto es para que tú tengas una idea genérica, un mapa mental de qué es lo que tú tendrías que hacer. Pero todos los ejemplos que yo te pueda enseñar van a depender de muchas cosas. Pero sé que los ejemplos sirven y ayudan, y es por eso que yo lo hago. Primero de todo, estructura de 4 pilares temáticos. Tendrías que dividir tu contenido en 4 categorías recurrentes que representan distintas facetas de tu experiencia. Vamos a poner un ejemplo con un creador de fitness. Un creador de fitness podrías tener un formato de contenido que serían rutinas efectivas. En segundo lugar, una nutrición práctica. En tercer lugar, vídeos de mentalidad, ¿no? Una mentalidad ganadora. Y en tercer lugar, mitos y preguntas. Esos serían como las 4 patas del contenido que tú podrías tener. ¿De acuerdo? La frecuencia por plataforma que tú tendrías que subir todo ese contenido es este. En TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts serían de unos 3 a unos 5 semanales. Publicaciones semanales en formato corto para maximizar el descubrimiento. Si puedes subir más que eso, bien. Pero tampoco te vuelvas loco. Ya te digo, al menos para empezar. En el caso de YouTube o podcast, puedes estar subiendo un episodio semanal de contenido long form, ¿vale? Un vídeo semanal a YouTube es innegociable, ¿vale? Es innegociable, de verdad te lo digo. Eso es importantísimo. Quizás te va a costar más un vídeo semanal a YouTube que 3 o 5 verticales. Eso es así, pero hay que estar. Después, unos 2-3, hablamos de Instagram post estáticos semanales con valor educativo o inspiracional, ¿vale? Lo que puede ser en texto, también podría ser en Twitter, etc. Bueno, esto es más optativo. Y en último lugar, la newsletter, un envío semanal para cultivar relación directa con la audiencia. Las newsletters funcionan muy bien. Ahora bien, si te pones en este lío de newsletter, o lo sabes hacer o tienes que contratar a alguien para que te lo haga,
porque si no vas a tener aquí muchísimas complicaciones. ¿De acuerdo? Así que bueno, lo último que te quiero decir es que al final no intentes estar en todas las plataformas si no puedes al principio, y es mejor destacar en 2, 3 que ser mediocre en 6, ¿vale? Así que quizás si estás empezando, lo mejor sería empezar con el contenido vertical, céntrate solamente en contenido vertical, lo subes a esas 3 redes sociales diferentes y cuando tú tengas dominado ese contenido vertical, ya vas a poder saltar a otras redes sociales, por ejemplo con el long form a YouTube, etc. Pero céntrate primero todo en uno y después ya vas a ir saltando. Bien, ¿cómo funciona el storytelling? El storytelling que vende, ¿vale? Te voy a poner aquí un ejemplo. Lo primero que nos vamos a tener que fijar es en ese hook irresistible. Cuando hablamos de hook, hablamos de ese gancho inicial, esa frase inicial que realmente llama la atención. Puedes abrir con una afirmación sorprendente, con una pregunta provocadora o algún dato impactante que rompa patrones mentales. No puedes empezar un vídeo diciendo, hola, soy Manuel, te hablo de nutrición. No, tienes que empezar con algo potente, ¿vale? Por ejemplo, si eres de fitness, pues ¿sabes que que hacer pesas no te va a aumentar el brazo? Y la gente va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Eso es lo que te va a decir no sé quién, pero tal. Bueno, y aquí ya lo haces como tú quieras, ¿no? Aquí te he puesto otro ejemplo. El 83% de los creadores que monetizan no son los que más saben, sino los que hacen esto. Buah, pues esto, pues mira, esto es algo que yo podría utilizar para un guión, en este caso, ¿no? En segundo lugar, historia relatable. De los 15 a los 30 segundos, al final aquí tendrías que compartir una experiencia personal o de un cliente, ¿vale? Que conecte emocionalmente con el problema del espectador. Ejemplo, hace un año estaba creando contenido diario sin ver un euro hasta que cambié un solo hábito. Pues esto al final conecta con la gente, ¿no? En este caso con mi público. En tercer lugar, la enseñanza valiosa, que va a ser después de eso. Entrega el consejo práctico o la lección aprendida, algo que pueda aplicar inmediatamente. Y por último, el CTA sutil. Los 5 segundos finales, muy rápido, y incluso si puede ser en 2 segundos, casi que mejor, puedes hacer la llamada a la acción concreta. Si quieres saber más sobre X, mira el enlace de mi bio o sígueme o el CTR, o el CTA, perdón, la llamada a la acción que tú consideres oportuna. Así que sería un poquito eso. Hook inicial, la historia atacando el dolor de la audiencia, la solución y el CTA. Esa sería la estructura de un buen vídeo. ¿De acuerdo? En siguiente truco, siguiente tip que te quiero dar, lo que es la reutilización del contenido. Esto es importantísimo que lo entiendas. Cuando yo hago un contenido, por ejemplo, yo hago el contenido, tengo, imagínate, una herramienta de IA que hace no sé qué. Yo de esa idea, lo que hago es, hago primero todo un guión. Ese guión lo adapto para publicarlo de forma escrita en redes sociales como X, en LinkedIn, en mi comunidad de School, quizás, etc. Después de eso, hago un vídeo vertical de esa misma idea, de ese mismo guión. Hago un vídeo vertical que subo a TikTok, que subo a Instagram, que subo a Facebook y que subo a YouTube. Y además de ese vídeo hago un vídeo más extenso que hago un vídeo de YouTube que lo subo, pues obviamente a YouTube. Y si tuviese newsletter, pues podría hacer también una newsletter. Al final es, con un mismo concepto, con una misma idea, tienes que intentar aprovechar el máximo de contenido posible, ¿vale? Porque lo más complicado son las ideas, las buenas ideas. Así que trata de sacar contenido para cada una de esas ideas, el máximo de contenido que tú puedas, ¿vale? Al final aquí estás, en el ejemplo que te estoy poniendo en pantalla, estás creando una sola vez, pero estás distribuyendo 6 veces en diferentes redes sociales. Al final este enfoque pues multiplica el alcance mientras reduces ese tiempo, ¿no?, de creación de ideas. Así que eso es algo que te tiene que quedar muy claro. ¿Cuál sería ese proceso eficiente de la reutilización? Pues el paso 1 sería esa pieza maestra, como te he dicho, ¿no? El crear un guión o un vídeo largo de 15-30 minutos con tu mejor contenido sobre un tema específico y después de ese contenido, por ejemplo, yo lo hago también mucho, un vídeo de YouTube y de ese vídeo hago una extracción. Pues por ejemplo, paso 2, extracción, identificar 3 o 5 momentos destacables que funcionen como clips independientes. De ahí puedo sacar clips, eso en los podcasts lo vemos mucho, ¿no? El paso 3 es la adaptación. Tendríamos que ajustar ese contenido, que por ejemplo al principio es horizontal, a un formato vertical para poder subir a
TikTok, a Instagram, etc. Y el paso 4 sería el calendario, que sería programar esa publicación escalonada para maximizar pues, un alcance durante 1 o 2 semanas. Si tenemos muchísimo contenido para publicar, pues lo podemos programar para que se vaya publicando a diferentes horas y diferentes días en vez de publicarlo todo al mismo momento, ¿no? Pero al final lo importante es adaptarlo a cada red social y a cada plataforma, porque cada plataforma y cada, digamos, vídeo o carrusel o cada post, claro, tiene un lenguaje diferente. Entonces la misma idea hay que adaptarla a cada plataforma. Algunas de las herramientas claves que puedo mostrarte, evidentemente esto es muy genérico y hay mil herramientas, pero sencillamente quiero darte algunas de investigación, como Answer the Public, Exploding Topics, ChatGPT. El mismo ChatGPT te puede dar muchísimas ideas de investigación. De analítica tienes Social Blade, Google Analytics, TubeBuddy, ¿vale? Son herramientas de analítica, por ejemplo, sobre YouTube, sobre todo, ¿vale? Es que tienes otras, pero sencillamente para que te hagas una idea de herramientas, ¿no? En producción de vídeo, pues puedes utilizar CapCut para editar los vídeos, por ejemplo, Descript, DaVinci Resolve, ¿vale? Son herramientas útiles. Para crear gráficos, para crear imágenes, puedes utilizar Canva, puedes utilizar Midjourney para crear fotos con IA, puedes utilizar el propio Photoshop, ¿vale? De toda la vida. Y para programación en contenido, puedes utilizar plataformas como Metricool, Later o Buffer, o hacerlo tu manual, porque las propias plataformas puedes subirlo de forma programada, digamos, aunque tienes que entonces subirlo red social por red social. Vamos a hablar ahora de títulos y miniaturas de alto CTR. Esto está enfocado obviamente al contenido long form, en el contenido YouTube, ¿vale? Y aquí vamos a hablarte de la fórmula infalible, ¿vale? Los títulos y miniaturas al final son tu primer impacto y deben generar suficiente curiosidad para que la gente dé clic y entre a tu vídeo de YouTube. Eso es importante. Así que los elementos clave, lo primero de todo sería la curiosidad. Tienes que crear un gap de información que solo puede resolverse viendo el contenido. Es decir, que realmente entienda de qué está tratando el vídeo, pero que tenga que clicar para que me des la respuesta, porque si ponemos la respuesta en la miniatura es una cagada. Tenemos que marcar o mostrar claramente el beneficio que obtendrá el espectador y podemos especificar añadiendo números, datos o resultados concretos, porque esto da fiabilidad y da pues un contexto más realista que no sencillamente si yo te pongo crece en redes sociales, si te pongo crece 100.000 suscriptores al mes, pues eso impacta más, ¿no? Para que lo entiendas. En el caso de ejemplos de títulos optimizados, por ejemplo, títulos débiles o títulos malos sería cómo crear buenos hábitos. Al final es muy genérico, no tiene una promesa clara y no genera curiosidad. Cuando hablamos de un título quizás un poco más mejorado, sería 5 hábitos matutinos para duplicar tu productividad. Pues esto ya sería un mejor título para un vídeo de YouTube. Al final la mejora es clara, ¿no? Es más específico, te doy un beneficio claro, etc. Y ya un título optimizado sería, por ejemplo, el hábito de 5 minutos que abandoné y multiplicó mi productividad por 3. Y entre paréntesis, no es madrugar. Este sería un ejemplo de buen título, porque al final tiene un patrón disruptivo, ¿vale? Abandonar versus adoptar, curiosidad, cuál será, etc. Especifico, ¿no? 5 minutos y me aumentó por 3. Y anticipación de objeción, ¿no? Que no es madrugar, porque sería quizás lo primero que te haría pensar. Entonces, eso sería un poquito para que veas cómo podemos trabajar los títulos de los vídeos de YouTube. Ya te digo, esto no es un curso de YouTube, pero sí quiero que te vayas de aquí con una idea genérica, un mapa mental de cómo funciona todo el negocio de la creación de contenido, ¿de acuerdo? Vamos ahora a hablar de CTAs que convierten esos seguidores, esas visitas, en dinero real. Lo primero de todo sería lo que se llamaría un lead magnet ligero, ¿vale? Que al final esto, básicamente, aunque te parezca complicado, es muy sencillo, es ofrecer un recurso gratuito de alto valor, pero de bajo compromiso, que al final sea corto, ¿vale? En 5 o 15 minutos se pueda consumir. Por ejemplo, un checklist descargable, una plantilla reutilizable, una mini guía en PDF, un webinar grabado, ¿vale? Si tú estás haciendo contenido de yoga o de nutrición y tal, pues ofrecer un ebook, cualquier cosa así, que el objetivo de eso básicamente es poder tener esos leads son esas personas que son unos posibles compradores, y eso lo puedes hacer sencillamente con que te den su email,
les das ese lead magnet y tú ya tienes ese email. Y después con ese email vas a poder venderles algo, ¿vale? Eso sí tienes una estructura ya bien hecha de email marketing, etcétera, ¿vale? Si no lo tienes, pues no vas a empezar por ahí, ¿vale? Yo, por ejemplo, no la tengo, ¿vale? Pero ese sería lo que se tendría que hacer, la verdad. Y también una primera oferta accesible sería una opción, ¿no? De crear un producto puente con un precio bajo, algo que pueda ayudar a la compra impulsiva, de 9 a 29 euros, con un valor tangible e inmediato, ¿no? Una consulta express, un mini curso, un pack de recursos avanzados, una prueba de una membresía, depende obviamente del infoproducto que tú tengas. Pero esas serían las llamadas a acción que realmente tendrías que hacer en tus vídeos. No puedes hacer una llamada a acción de un curso, una formación que tú tengas de 1.000 euros, por ejemplo. Porque no, es too much, ¿vale? Hay como pasar de jalón en acción. Vamos a pasar ahora al módulo 5, que es el módulo de crecimiento, data y sistemas. Importantísimo. Primero de todo, algoritmos 2025, claves de optimización. Lo primero, TikTok. La métrica reina de TikTok es la tasa de finalización del vídeo. ¿A qué no lo sabías? Pues ya lo sabes. Al final esto es que la gente se quede viendo el vídeo hasta el final. Eso es lo más importante, ¿vale? Y cuando ves que la gente lo remira varias veces, pues al final eso ya es una auténtica locura. Si la gente abandona el vídeo antes de los 3 segundos, eso es una cagada, ¿vale? Al final los primeros segundos son cruciales. Es por eso que hablábamos del hook inicial, del gancho inicial. Y eso es clave para que la gente se mantenga en tu vídeo. En cambio, en Instagram, la métrica reina acostumbra ser el engagement, ¿vale? Lo que son los compartidos, los guardados, etcétera, ¿vale? Al final eso es lo más importante y tienes que intentar hacer un vídeo que sea compartible, que la gente lo quiera compartir en publicaciones, en stories, que se lo quiera guardar, ¿vale? Eso funciona muy bien en Instagram. Y en YouTube, al final, la métrica clave es el tiempo de visualización total, ¿vale? Al final, lo importante aquí es que la gente entre en el vídeo, primero de todo, obviamente, porque si no entra en el vídeo no vas a tener ni visitas, pero una vez entra, al final aquí lo que importa es retener la audiencia en este sentido, pero hacer un contenido largo, hacer un contenido de valor, que la gente esté el máximo de tiempo posible viendo tu contenido. Si la gente entra en tu vídeo y al cabo de 15 segundos se va, eso es un desastre. Analítica accionable. Vamos a hablar ahora de las 3 métricas clave y vamos a empezar hablando de la retención. La retención es el porcentaje de espectadores que se quedan viendo el vídeo hasta el final, ¿vale? Lo ideal sería un 30%, un 50%, ¿de acuerdo? Eso sería lo ideal. ¿Qué pasa si tienes malos porcentajes de retención? Pues aquí habría que mejorar los hooks, mejorar los ganchos iniciales, mejorar el ritmo narrativo, porque quizás es demasiado aburrido, y mejorar las promesas cumplidas, ¿de acuerdo? En el caso del CTR, el CTR te recuerdo que es el clic, es decir, en el caso de YouTube, estamos hablando de cuando alguien ve tu vídeo, ve tu miniatura, ese porcentaje de personas que entra en el vídeo. Pues un porcentaje de CTR que está bien es un 8%. ¿Qué pasa si tienes un porcentaje, un CTR de un 3, de un 2 o así? Pues al final aquí no hay otra. Tienes que cambiar miniatura y tienes que cambiar título. No hay otra. Y el RPM es el dinero que nosotros ganamos por cada 1000 visitas, ¿vale? Un RPM bueno, ¿cuál sería? Un 15 euros. 15 euros de RPM es una auténtica locura, ¿vale? No es lo más habitual en la comunidad hispana. En algunos nichos, por ejemplo el mío, en algunos vídeos sí que tengo estos RPMs, eso sería lo ideal. ¿Qué pasa si tú tienes un RPM muy pero que muy bajo? Pues al final significa que el nicho o cómo estás enfocando tu contenido no es el mejor del mundo. Y para aumentar el RPM, tú lo que también puedes hacer es hacer vídeos más largos, porque si haces vídeos más largos vas a poder meter anuncios en mitad del vídeo y por lo tanto el RPM será más alto. ¿Cuál tendría que ser ese ritmo de revisión semanal? Pues primero de todo, pues ponerte un día, como por ejemplo el domingo, y entonces hacer cada domingo 30 minutos de revisión estratégica. Y si quieres el domingo para descansar, pues el lunes, me da igual. En este caso tendrías que primero de todo analizar los top 3 contenidos de la semana, ¿vale? Los que mejor te ha funcionado, ¿por qué te ha funcionado? Analiza eso, analiza todo. La iluminación, el sonido, el audio, el guión, el hook, todo, ¿vale? Tienes que identificar esos patrones en comentarios y mensajes directos, ¿vale? Esas cosas que se repiten. Tienes que comparar las métricas de esa semana con la semana anterior para ver cómo estás funcionando. Y al final tienes que ir adaptando el plan de contenido para la próxima semana. Estamos en constante evolución todo el rato, todos los creadores, no pasa nada.
Al final, la consistencia en la revisión de datos es más importante que el análisis exhaustivo, porque establece un ritual breve pero inamovible. Es importante marcarte esos días porque si tú vas mirando todos los días las estadísticas, que este sube, que este baja, que este no sé qué, es como que no vas a tener una noción real de lo que tú estás avanzando. Ahora bien, si tú lo haces semanal, rollo, voy a mirar estadísticas semana a semana y voy a comparar semanas, ahí sí es donde ves tu crecimiento. Si no, puede ser frustrante ver las estadísticas cada día y no hace falta. Herramientas recomendadas para organizar todo esto, puedes utilizar Notion con una plantilla de seguimiento, Google Data Studio, Airtable, bueno, hay plataformas que puedes utilizar para este tipo de cosas. ¿Cómo gestionar tu comunidad una vez empieces a tener seguidores? Lo primero de todo sería una escucha activa. Es importante que respondas pues, los comentarios al principio, crear contenido basado pues, en las dudas recurrentes que tú vayas viendo en tus vídeos, ¿vale? Al final estar atento a lo que está diciendo la gente. En segundo lugar, co-creación, ¿vale? Puedes hacer encuestas para elegir próximos temas, invitar a seguidores a compartir experiencias, todo lo que sea, hacer tu comunidad parte de ti, ¿vale? O sea, al final, como acercarte a tu comunidad, lo que hace es fidelizar a esa comunidad y eso es muy importante. En tercer lugar, reconocimiento. Destaca pues, los miembros más activos, puedes mencionar los nombres en el contenido, compartir éxitos de tu comunidad, etc. Eso también estaría súper bien. Y en cuarto lugar, la consistencia. Puedes hacer eventos recurrentes, como directos de preguntas y respuestas, retos mensuales. Al final, cosas que generen esa participación de la comunidad. Porque si no, puedes tener muchas visitas, pero no vas a tener una comunidad real. Y una comunidad real es la mejor forma de monetizar de forma directa. Siguiente apartado, SOPs y delegación. ¿Qué es un SOP? Te va a parecer extraño esto, pero al final esto es muy sencillo, mucho más de lo que parece. Los SOPs son los procedimientos operativos estándar, ¿vale? Son guías paso a paso que documentan exactamente cómo realizar tareas repetitivas en tu negocio como creador. ¿Cuáles son los beneficios de eso? Pues básicamente mantener una calidad consistente, facilitar la delegación a colaboradores, liberar tu tiempo para creatividad y escalar operaciones sin caos. Ejemplo, yo todos los días produzco el contenido de una misma forma, investigo de una misma forma, lo hago todo de una misma forma. Pues es importante que yo tenga esto documentado para que yo esto, para mí mismo y también para poder empezar a delegar cosas. Porque si tú no tienes documentados tus procesos, no vas a poder empezar a delegar y a escalar tu negocio digital, ¿vale? Porque vas a tener que empezar a contratar gente. Entonces, esa parte es importante. Porque si yo tengo documentado cómo creo el contenido y necesito que alguien se encargue de la parte de guiones, por ejemplo, de la parte de edición, lo que sea, pues ya sabe cómo lo tienen que hacer. En este caso, un checklist de edición de SOP, por ejemplo, pues sería la preparación. Ejemplo concreto, revisar el material en bruto, seleccionar los mejores clips, organizar los recursos, las músicas, los gráficos, todo lo que se vaya a necesitar, verificar el guión, la estructura narrativa. Siguiente punto, la edición. Pues ¿cómo se editan esos vídeos? Pues contar la intro y secciones débiles, ajustar el ritmo, añadir música, todo. Ya te digo, esto es un ejemplo, sencillamente para que entiendas todo lo que sería redactar ese documento, ¿no? En tercer lugar, optimización, pues por ejemplo, añadir subtítulos, poner cómo son los subtítulos, pues en este tamaño, con esta fuente, con este color, ¿vale? Efectos de zoom, qué efectos utilizamos, qué transiciones utilizamos, cuánto duran. Todo esto tienes que escribirlo, porque si no, no vas a poder delegar esa edición. Y en último lugar, la finalización, ¿no? Pues si haces una corrección de color, si haces una comprobación de audio, si haces un CTA final, lo añades con lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa, pues todo eso documentado. Ya te digo, porque si no, lo vas a tener complicado. Si no, vas a intentar escalar y vas a decir, es que no lo hacen como yo, lo hacen mal, tengo que estar muy encima. No, pues eso te lo soluciona. La inteligencia artificial, no podía faltar. Tienes que utilizar la inteligencia artificial. Es una herramienta muy útil que hoy en día te permite trabajar muchísimo y de forma mucho más efectiva. Casos prácticos, por ejemplo, investigación. Puedes hacer investigación de tendencias, de análisis, de palabras clave. Te puedes ayudarte para hacer guiones, estructuras de ideas, expansión de ideas, para hacer conceptos de miniaturas, para editar transcripciones, cosas así. O sea, puedes utilizar la IA para un montón de cosas. Puedes utilizar herramientas, por ejemplo, herramientas que utilizo, ChatGPT. ChatGPT lo utilizo yo para los guiones. Por ejemplo, si sale una noticia, paso la noticia para ChatGPT y le digo, hazme un guión sobre esta noticia, con mi estilo, etc. Por ejemplo, puedes hacer 1000 cosas para consumir contenido, para informarte, para analizar,
Para crear imágenes, por ejemplo, yo las miniaturas las utilizo las creo con una inteligencia artificial y con Photoshop, ¿vale? Utiliza la IA, te facilita mucho el trabajo. Y este sería el plan de 90 días para escalar tu negocio principal. Lo primero de todo sería marcarte un objetivo principal. Define un número concreto medible como meta principal, y ya pueden ser ingresos, seguidores, clientes, visitas, lo que sea que tiene sentido con tu negocio de creación de contenido. En segundo lugar, vas a marcarte unos KPIs semanales, ¿vale? Son unas métricas que tendrás que establecer del proceso que conducen a ese resultado. Por ejemplo, X piezas de contenido publicadas, X porcentaje de tasa de respuesta a comentarios, X minutos diarios de networking, lo que sea, ya te digo, dependiendo de tu negocio. Y en tercer lugar, revisión semanal. Cada semana tienes ahí ese espacio que empiezas a analizar esas estadísticas, ¿vale? Así es como tendrías que hacerlo. Ejemplo, primero todo, creas el SOP de producción de contenido, ¿vale? Tienes claro, entonces estableces la cadencia de vídeos que tú vas a subir y establécela y cúmplelas, ¿vale? Por lo tanto, ponte objetivos realistas. Pues 3 horas a la semana, más un vídeo largo a YouTube, por ejemplo. Desarrollas el lead magnet inicial, una pequeña guía PDF y te pones como meta conseguir 500 nuevos seguidores y tener 100 mails de leads, por ejemplo. Esa sería una primera fase inicial aceptable. En segundo lugar, el segundo mes, una monetización inicial. Lanzas la oferta de baja fricción, esa oferta baratilla de 20-39 euros. Puedes implementar un sistema de afiliados con un par de productos, puedes establecer un flujo de email automatizado y ya puedes tener una meta de conseguir 1000 suscriptores y 250 emails y ya 500 euros de ingresos, tus primeros 500 euros. Y en el mes 3 puedes empezar ya con un escalado, pues empezar a contratar asistentes part-time, de edición, por ejemplo, crear y validar ofertas ya premium, iniciar colaboraciones estratégicas y ya tener una meta de 2.000 seguidores, 500 mails y 2.000 euros de ingresos. ¿Estás dando cuenta de las cifras que te estoy diciendo? 2.000 seguidores, 2.000 euros de ingresos. Estas cifras pueden parecer una locura, pero es que depende del nicho y con una estructura muy enfocada al negocio, funcionan así las cifras. El tema está en que yo mismo y la mayoría de creadores nos centramos mucho en crear contenido, en intentar llegar al máximo de gente posible y no nos centramos tanto en monetizar. A ver, esto está muy enfocado a la monetización. Y eso sería si lo que realmente tú quieres es monetizar en el mínimo tiempo posible. El problema de eso es que aquí tienes que tener muchos conocimientos de muchas cosas. Que si email marketing, que si no sé qué, que si embudos, que si tal. Pero si tú tienes esos conocimientos o tienes la capacidad de delegarlo, eso sería la fórmula ideal. Si no, vas a ir paso a paso, como hemos ido todos, y no pasa nada. Y ya te digo, no es ahora para que te agobies y digas, no puedo hacerlo. Yo todo eso te lo estoy transmitiendo para que tú tengas en la cabeza un poquito la idea de en lo que tendrías que convertirte o lo que tendrías que llegar. ¿De acuerdo? Pero no te agobies si a día de hoy te parece muy complicado porque es normal. Ni yo mismo tengo una estructura tan bien hecha como esta, que lo ideal. ¿De acuerdo? Así que no te preocupes por eso. ¿Cuál sería esa ruta hacia la libertad en este caso, ¿no? Pues la fase 1, la primera fase es la fase de supervivencia. La mayoría de gente está en esta fase, que es cuando cobras de 0 a $1.000 al mes, que estás en ese momento de validar el nicho, de construir esa audiencia inicial y de empezar a ganar dinero pues de la forma que puedes realmente. Después pasas a una etapa de estabilidad, ¿no? Que empiezas a tener, pues ya empiezas a tener diversificación de ingresos, empiezas a ganar de aquí, ganar de allá, visitas de YouTube, servicios, afiliados, etc. Y empiezas pues ya a tener ese negocio un poquito funcionando, por así decirlo. Y después tienes la fase 3, que es la fase de libertad, que es el momento en el que ya tienes múltiples fuentes de ingresos, que es escalable, que quizás tienes un equipo pequeño, no hace falta tener aquí un equipo muy grande, pero al final la mayoría de ingresos son automatizados, ¿no? Y eso es el objetivo de cualquier creador de contenido, ese es el punto en el que estoy yo, y te digo yo que merece la pena y que no tienes que tener ningún talento en especial, que todos hemos pasado por aquí y que yo estoy aquí para ayudarte a que pases de la fase 1 a la fase 3 lo más rápido posible, ¿de acuerdo? No hay atajos. Puedes hacer las cosas bien hechas o mal hechas, pero tienes que trabajar
y tienes que aprender y tienes que formarte. No hay otra, pero esas fases las tienes que pasar. Y quiero contarte lo que nadie te cuenta, que es las realidades de la creación de contenido. Primero de todo, existe una cosa que se llama el Valle de la Desilusión, que es que entre los 3 y 6 meses te enfrentarás pues, a una crisis de fe donde los resultados no coinciden con el esfuerzo, ¿vale? Tienes que prepararte mentalmente por ese periodo. ¿Qué significa eso? Significa que estarás trabajando de gratis. Significa que estarás trabajando mucho y los resultados no llegarán. Y eso es completamente normal. Todos hemos pasado por ahí. Después viene la montaña rusa emocional, que es un crecimiento que nunca es lineal realmente, ¿vale? Experimentarás semanas que crecerás mucho, semanas que no crecerás y al final esto es parte del proceso y no te tienes que rayar cuando estés estancado y tampoco te tienes que flipar cuando estés creciendo muchísimo. Y después la verdadera monetización. El 80% de los ingresos vendrán del 20% de tu contenido, ¿vale? Aprende a identificar y duplicar lo que realmente convierte, no solo lo que te gusta, que esto es importantísimo. Tendrás un 20% de tu contenido que generará el 80% de tus ingresos. Esto es así. Así que céntrate en eso. Céntrate en el contenido que te da pasta, no en el otro. Así que tienes que evitar estos errores fatales, como puede ser el perfeccionismo paralizante, que ya hemos tratado antes. Publica. No pasa nada porque no esté perfecto. En segundo lugar, la compra compulsiva de cursos, ¿vale? Cuidado con eso también. No caigas en la trampa de empezar a acumular formaciones, de empezar a comprar no sé qué, a ver 1000 podcasts. No empieces a caer a eso, porque eso está muy bien para tener unos conocimientos y es importante formarte, pero hay algo más importante que la formación y es la ejecución. Y lo primero que tienes que hacer es trabajar. No hay otra. En tercer lugar, el cambio constante de estrategia. Comprométete con un enfoque durante al menos 90 días antes de evaluar resultados, ¿vale? Hay mucha gente que salta constantemente de estrategia, que ahora pruebe un formato, que ahora pruebe otro, que se siente estancado. Si empiezas así, nunca vas a crecer. Así que tienes que ser constante en tu estrategia, no hay otra, ¿vale? Eso es muy importante. Esta página es muy importante. Quédate con esto, por favor, porque si solamente te quedas solamente con esto, ya será un gran éxito para ti. Y recuerda, tu mayor ventaja competitiva siempre será ser tú, ser una persona auténtica, transmitir tu personalidad, tu forma de ser, tu forma de entender la vida. No tienes que copiar a nadie, ¿vale? Si tú intentas copiar a alguien, nunca vas a ser mejor que ese alguien. Si tú eres tú mismo o tú misma, con tu forma de comunicar, no hay nadie que pueda competir contra eso, porque no hay nadie como tú. Así que tienes que centrarte en lo que a ti te hace especial. Así que nada, hasta aquí la formación de hoy. Espero que te haya gustado, espero que haya sido útil para ti. Y ya sabes que estoy aquí para todo lo que necesites. Si has llegado hasta aquí es porque de verdad quieres vivir de tu contenido. Y eso ya te diferencia del 99% de la gente. Ahora tienes dos opciones. Quedarte con lo que has aprendido hoy y aplicarlo por tu cuenta, o dar el siguiente paso y unirte al lugar donde no solo vas a aprender muchísimo más, sino que me vas a tener a mí para ayudarte en todo lo que necesites. Soporte directo, formaciones exclusivas y una comunidad que te aporta. Creadores que están en tu misma situación y que ya están generando resultados. Este lugar es mi comunidad privada Creatia. Y si este vídeo te ha aportado valor, en Creatia lo vas a tener por 10 y por 100. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción y en un comentario fijado y espero verte dentro para ver cómo crece tu negocio digital. Y si quieres más contenido como este completamente gratuito, no olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás.